En el marco de la reunión del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, la Oxfam presentó su informe titulado Contra el imperio de los más ricos. En dicho informe se analiza cómo la concentración extrema de la riqueza en manos de unos cuantos afecta a millones de personas en todo el mundo. Expertos señalan que el sistema atraviesa una fase histórica marcada por la contradicción cada vez más visible. Mientras la riqueza se concentra en una pequeña parte de la población mundial, las condiciones de vida de la mayoría se deterioran. ¿Qué acciones pueden realizar los gobiernos ante este complicado panorama? ¿Qué perspectivas hay para el desarrollo de los pueblos? Estoy más en lo marginal en el centro. Buenas noches, les habla Nadia Campos. Bienvenido a este espacio de análisis. Anualmente, durante la celebración del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, la organización Oxfam presenta un documento que analiza el aumento de la desigualdad a nivel global. En esta ocasión, el informe lleva por nombre Contra el imperio de los más ricos, defendiendo la democracia frente al poder de los mil millonarios. En sus conclusiones, el documento subraya de forma especial que la región de América Latina y el Caribe se perfila como la región donde la desigualdad presenta sus rasgos más críticos y profundos, situándose en el epicentro de este desafío global. Hoy no nos quedaremos en la denuncia, vamos a analizar, a preguntarnos, ¿cuáles son los principales resultados del reporte de Oxfam 2026? ¿Qué acciones pueden realizar los gobiernos de los países como México y no están haciendo para disminuir la desigualdad? ¿Es suficiente un nuevo pacto fiscal? ¿Qué implican estos resultados en términos de las perspectivas de desarrollo de los pueblos? Para profundizar en este tema, nos acompañan los siguientes panelistas. Alice Crosser, doctora en Estudios de Desarrollo por la Universidad de Cambridge y profesora investigadora en el Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Sus líneas de investigación son el estudio de las élites, discriminación y racismo, preferencias redistributivas y percepciones de la desigualdad. Alice, bienvenida, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. También tenemos a Niobe Enciso, maestra en Economía por el Colegio de México, catedrática en la División de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad Autónoma de Chapingo y coordinadora de la licenciatura en Economía en la misma institución. Sus líneas de investigación son Desarrollo y Crecimiento Económico y Economía Aplicada. Niobe, un gusto tenerte. Hola Nadia, un gusto saludarte, saludos a todo el público y gracias también por la invitación. Para empezar, creo que es necesario sobresaltar las ideas principales del informe de Oxfam, organización internacional que se enfoca en combatir la desigualdad y así acabar con la pobreza y la injusticia. Frente a la opulencia de Davos, este informe actúa como un espejo incómodo. Alice, en su opinión, ¿cuáles son los principales resultados del reporte de Oxfam 2026? Yo creo que muestra dos cosas bien importantes, de las cuales una es para nada sorpresa porque ha pasado desde hace mucho tiempo y la otra es en realidad tampoco tan novedosa, pero sí es más nueva la perspectiva. Y la primera es que los más ricos, o sea, los mil millonarios, han aumentado muchísimo su riqueza en los últimos años. Digo, no es nada nuevo porque pues lo han hecho desde varios años, pero no siempre ha sido así, no tiene que ser necesariamente así. Es una construcción institucional, política de que sea así, y en los últimos años lo que sí es sorpresa es que han aumentado, acelerado muchísimo ese proceso de acumulación de sus riquezas, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, está la mezcla, y eso es algo, como les digo, no tan novedoso, pero en términos de su análisis relativamente novedoso, la mezcla entre el poder político y el poder económico, o sea, cómo estos dos interactúan y cómo el poder muy excesivo económico también conlleva un poder político muy fuerte, ¿no? Entonces, uno de los datos muy llamativos de ese reporte, por ejemplo, es el número de los 4.000 veces más posibilidades de influenciar o de interactuar con la política directamente que tienen los más ricos en comparación con una persona regular, vamos a decir, ¿no? Entonces, si imaginamos que alguien tiene 4.000 veces más poder político que alguien más, pues ya no estamos hablando de un sistema democrático, o sí, o bajo qué condiciones, ¿no? Entonces yo diría, yo resaltaría esos dos
factores muy relevantes y no tan novedosos, pero en su dimensión sí novedosas. Sobre todo también el enfoque en América Latina del reporte es muy importante aquí para nosotros porque muestra que nuestra región está especialmente afectada por esos dos problemas. No es el único lugar en el mundo. Las tendencias son muy llamativas, importantes en todos lados, pero sí es especialmente grave esta situación acá. Un panorama desolador, sin duda. Oxfam pues, nos da la radiografía, como nos comentabas, y Niobe, en el mismo sentido, según tu perspectiva, ¿cuáles son los principales resultados de este reporte? Sí, gracias. Me parece que la respuesta de la doctora es clara. Yo concuerdo con que eso es lo que identifica este informe, sobre todo cuando ella dice en términos de su análisis. Yo lo diré en términos, bueno, en mis palabras. Yo creo que en efecto el principal resultado es muy claro, que la desigualdad no solo persiste, sino que se está profundizando porque la riqueza se concentra cada vez más rápido en un número muy reducido de personas, mientras obviamente las amplias mayorías permanecen en condiciones de precariedad. Y me llamaba la atención un dato que establecía el informe, que es que la riqueza de los 1.000 millonarios volvió a romper récord y creció alrededor de 3 veces más rápido que el promedio anual de los últimos 5 años, sin que ese crecimiento se traduzca en mejores condiciones de vida para para la mayoría de la población. Digamos que yo considero que ese es el punto de partida para esta primera pregunta. Ahora bien, cuando nosotros observamos los resultados desde México, yo creo que este diagnóstico es particularmente revelador, dado que nuestro país se ubica entre los más desiguales de la OCDE, conviven grandes personas con bajos salarios, alta informalidad y millones de personas que, aunque trabajan mucho o más que incluso promedios, no logran cubrir sus necesidades básicas. Entonces yo creo que el informe confirma que el crecimiento económico por sí mismo no corrige la desigualdad y que incluso puede coexistir o de hecho coexiste con su agravamiento. Esto considero que tampoco es algo nuevo, como muchas de las cosas que seguramente retomaremos aquí, pero bueno, más adelante abundaré un poco en esta idea. Y el segundo hallazgo que yo consideré es que la desigualdad no es solo un problema de ingresos, sino justamente lo que mencionaba la doctora. También tiene que ver con la concentración del poder. La acumulación extrema de riqueza se traduce en capacidad de influencia sobre decisiones públicas. Ya dice ahí, políticas fiscales, marcos regulatorios, legislación laboral, orientación del gasto. Es decir, en otras palabras, la riqueza no solo compra bienes, también compra poder. Y esto tiene consecuencias directas sobre el funcionamiento de las llamadas democracias. En el caso mexicano, esta dinámica se expresa en una estructura económica en la que sectores estratégicos permanecen altamente concentrados, el acceso al crédito sigue siendo desigual y las decisiones clave de inversión pública responden prioritariamente también a criterios de rentabilidad. Entonces, yo creo que es cierto que en los últimos años se ha observado un ligero aumento en la participación del trabajo en el ingreso nacional. Sin embargo, este avance ha sido limitado y en realidad no ha alterado o no ha alterado de manera sustantiva el patrón estructural de acumulación, que continúa favoreciendo pues de forma desproporcionada a los grandes capitales. Entonces, yo creo que el informe deja ver, aunque no siempre lo formule en estos términos, que la desigualdad no puede entenderse como una desviación del sistema, sino como una consecuencia de su forma de funcionar. La riqueza se acumula donde ya existe poder económico y ese poder tiende a reforzarse a sí mismo. Por eso, pues yo considero que pese a décadas de diagnósticos, sobre todo las últimas décadas, la desigualdad reaparece una y otra vez, incluso con mayor intensidad. En este contexto, pues yo creo que México es un ejemplo claro de cómo opera la lógica a escala nacional. La inserción de nuestro país en la economía global, la concentración del capital y la debilidad estructural de los ingresos laborales explican por qué los récords de riqueza en la cúspide no se traducen en bienestar generalizado.
Entonces, pues en síntesis, el informe muestra que el crecimiento acelerado de la riqueza extrema y persistencia de la pobreza no solo son fenómenos opuestos, sino que son procesos que avanzan juntos. Y desde México yo creo que el mensaje es contundente. Mientras no se discutan las bases económicas que permiten esa concentración, la desigualdad seguirá reproduciéndose, incluso en contextos de crecimiento, pero pues en peores condiciones cuando ni siquiera hay crecimiento. Sí, es muy interesante. Creo que lo resumes en esta frase de cómo las políticas públicas ya solamente cumplen con el criterio o su principal criterio pues es el de rentabilidad, ¿no? No es el bienestar, no es pues el incremento, no sé, de la salud, de educación, sino ya solamente si eh, representan un costo, un gasto, ¿no? Para pues el país o hasta para las empresas que están haciendo lobbying, por decir, en estos temas que nos comentabas. Bueno, con todo lo dicho, es inevitable preguntarse qué se ha hecho y qué se puede hacer, tanto en nuestro país como en los países de la región. Entonces, ahora pasemos de la radiografía, que ya nos decían, a la receta. Alice, en tu opinión, ¿qué acciones pueden realizar los gobiernos de los países como México y no están haciendo para disminuir la desigualdad? ¿Es suficiente un nuevo pacto fiscal? ¿Es necesario? Totalmente. ¿Es suficiente? Vamos a ver, porque primero habría que hacerlo. El gran problema, la gran falta, considero, para atender la desigualdad en las décadas pasadas ha sido atenderlo a través de la redistribución fiscal. ¿Por qué? Porque la desigualdad, riqueza, que es mucho más amplia que la de ingreso, no se va a poder quitar o ni siquiera aminorar mucho con un crecimiento económico, ya lo dijimos, pero también con otras políticas muy puntuales. Son muy necesarias otras políticas complementarias porque no es la única política que se puede hacer para atender este fenómeno multidimensional, muy complejo, de muchas estratificaciones o dimensiones de estratificación que pasan en paralelo en la sociedad mexicana, que es la de la desigualdad de género, la desigualdad etnorracial, la desigualdad de clases, etcétera, ¿no? O sea, no todo se atiende a partir de una redistribución fiscal, pero mucho sí. De hecho, es una política muy completa para atender la desigualdad porque muchas de las problemáticas que enfrentan grupos minoritarios de la sociedad se deben a que esos grupos tienen menores riquezas que otros grupos, ¿no? Entonces, una redistribución de riqueza es fundamental. Esa redistribución tiene que ser a través de una reforma fiscal progresiva, porque no cualquier reforma fiscal aquí nos va a ser interesante. De hecho, las personas demandarían una mayor progresividad de los impuestos. La mayoría de la gente no dice yo voluntariamente voy a pagar más impuestos porque me encanta hacerlo, pero lo que sí dice la mayoría de las personas es que si los más ricos pagan más, yo también estaría dispuesto a pagar más. Entonces, lo que hay que hacer es una reconfiguración del sistema impositivo donde se cobran no más a las personas más pobres, que es lo que pasa en la actualidad a través del impuesto indirecto como el IVA, ni siquiera más a las personas que tienen ingresos medianos o incluso relativamente altos, también hay que hacerlo, pero no es la única cosa que deberíamos de hacer, sino hacer una grabación a las riquezas. Eso en la actualidad en México no existe excepto el predial, que es a nivel local que se cobra, a nivel municipal y en forma relativamente discrecional para cada municipio, ¿no? El único otro impuesto que podríamos considerar a la riqueza en la actualidad es la tenencia y esa aplica pues para algunos coches en algunos estados, ¿no? Fuera de eso no hay. Entonces eso sería lo primero, atender un tema de fiscalidad, porque eso, más allá de hacer una redistribución, también manda un señalamiento hacia la población sobre qué nos importa en términos de éxito en la sociedad. Si nosotros apremiamos solamente las personas que tienen más riqueza, de por sí ya ganaron porque tienen mucha riqueza, pero si ahora decimos, tú no tienes que pagar impuestos a la riqueza porque tú eres el máximo ejemplo de lo que buscamos en la sociedad, entonces las otras personas van a aspirar a esa posición, que es una posición en nuestro contexto muy egoísta, porque hay mucha gente que no tiene capacidades para sobrevivencia digna y hay personas que acumulan más de lo que absolutamente necesitan en 5 o 1000 vidas, ¿no? Entonces, esa parte de la solidaridad a nivel sociedad hay que fomentarlo a través de esos señalamientos
pero también de otros señalamientos, ¿no? Y para eso la política complementaria muy importante es una mejora o ampliación de los servicios públicos de buena calidad, gratuitos, universales. ¿Por qué? Porque una cosa es la desigualdad de riqueza o ingresos que existe, de condiciones, y otra es la oportunidad que yo tengo a lo largo de mi vida de cambiar esta situación. Y en la actualidad en México, la oportunidad para mí de cambiar la vida es, no voy a decir nula, pero muy cercana. O sea, 2%, 2 de cada 100 personas que nacen en una situación de pobreza van a llegar a una situación de relativamente riqueza durante su vida, ¿no? Entonces eso es algo inaceptable. Para cambiar eso se necesitan servicios públicos gratuitos, amplios, de buena calidad, universales, ¿no? Y otras políticas, nomás para mencionar los rápidos, podrían ser políticas industriales para mejorar la infraestructura, eso también fomenta la igualdad. También urge, lo que muestra el reporte de Oxfam, es que urge un repensar de las contribuciones hacia campañas políticas, el cerrar puertas giratorias, todas esas cosas que conectan el poder político con el poder económico, ¿no? De cortar esa conexión nos va a ayudar para fomentar la democracia, ¿no? Y redistribuir la riqueza nos va a ayudar a mejorar la distribución y la desigualdad en muchas dimensiones. Entiendo. No sé si quieras abonar un poco en esta parte de las puertas giratorias para pues el público que no tiene tanto un ejemplo o algo así, que no tiene tanta experiencia con estas puertas giratorias, Alice. Sí, tengo un ejemplo muy ad hoc que es de un estudio que hicimos hace un par de años donde entrevistamos a secretarios de economía a nivel estatal y resulta que muchos de esos, de las personas que estaban en esa posición en ese momento, tenían al mismo tiempo una empresa que guiaban. O a lo mejor decían, yo ahorita no estoy manejando mi empresa, se la dejé a mi esposa. ¿Qué pasa en ese momento? Se genera un conflicto de interés entre yo político, que hago un marco regulatorio para exigir contabilidad, pago de impuestos, etcétera, a los contribuyentes, tanto físicos como morales, y yo empresario, que obviamente tengo otros intereses principales, ¿no? De no pagar tantos impuestos, probablemente, quizás de cambiar las reglas para mi favor. No voy a decir que ninguna de las personas con las que hablamos está incurriendo en temas ilegales ni nada de eso, pero hay un problema de la alineación de intereses acá, ¿no? Entonces, las puertas giratorias lo que muestran es cuando una persona está en diferentes sectores al mismo tiempo o con muy poca diferencia de tiempo, y eso puede generar un conflicto de interés, ¿no? Como pasa cuando un empresario y un político intercambian posiciones en relativamente cercanía. Ahí hay que mencionar que no es legal tener las dos cosas a la vez en un principio, pero muchas veces en la práctica hay formas de hacerlo posible, por ejemplo, pasando sus negocios temporalmente a otra persona, ¿no? Entonces, ahí claramente se necesita más enfoque en regularizar o más bien controlar que sí efectivamente se cumplan los tiempos de carencia, las distancias entre personas en diferentes cargos, los tiempos que se necesitan para transitar de una posición o de un sector a otro y ese tipo de políticas. Niobe, ¿tú qué opinas sobre estas acciones? O no sé si quisieras igual mm, contribuir con otras acciones que consideras necesarias para pues disminuir la desigualdad por parte del gobierno pues de México o de países como México a nivel internacional, en América Latina, como comentábamos. Sí, gracias. Pues no sé si pueda contribuir, pero voy a tratar, porque estoy de acuerdo con lo que decía la doctora, em, pero voy a tratar de, pues, de aportar un poco, ¿no? Quizá un poco más en términos más generales o abstractos, pero bueno, o sea, lo que quiero decir es que yo también considero de manera puntual que los gobiernos sí pueden hacer mucho para, bueno, mucho más de lo que están haciendo para disminuir la desigualdad, pero creo que sí es claro que no basta con un nuevo pacto fiscal. Sin cambios profundos en la estructura económica, cualquier reforma fiscal aislada tendrá efectos limitados y en muchos casos incluso temporales.
Ahora bien, yo como siempre traté un poco de aterrizar esta cuestión para el caso mexicano, pues yo creo que en primer lugar es cierto que México tiene un sistema fiscal débil y regresivo. La recaudación como porcentaje del PIB es baja en comparación internacional y los impuestos directos al capital y a la riqueza son reducidos, ya lo decía la doctora. Un pacto fiscal que grave de manera más efectiva a los grandes ingresos y a las grandes herencias y a las ganancias extraordinarias sí podría contribuir a aliviar algunas desigualdades, especialmente vía el gasto social. Pero yo creo que justamente aquí está el punto central, porque considero que el hecho de que la desigualdad no se origine en el sistema fiscal, sino en el proceso mismo de generación de la riqueza, pues tiene que ver mucho con la solución un poco más de fondo y quizá más permanente. Yo creo que el Estado puede redistribuir una parte del ingreso después de que este ya fue concentrado, pero no modifica automáticamente las condiciones que producen esa concentración. Entonces, en México, la estructura productiva se caracteriza por altos niveles de concentración empresarial, fuerte poder monopólico en sectores clave, salarios estructuralmente bajos y una gran masa de trabajadores en la informalidad. Y mientras esta estructura permanezca intacta, la riqueza seguirá fluyendo de manera sistemática hacia la cúspide y el Estado no solo es, bueno, el Estado solo estará administrando las consecuencias. Por eso, cuando ustedes nos plantean la pregunta de qué no están haciendo los gobiernos, yo creo que la respuesta, como ya adelantaba la doctora, va más allá de lo fiscal. Creo que no se está actuando todavía, y es bastante claro, incluso discutido, que no se está actuando con la suficiente decisión sobre la estructura del poder económico. Esto incluye, por ejemplo, ha habido cambios en la política salarial, pero todavía falta que ésta realmente, pues, consolide y profundice el aumento reciente de la participación del trabajo en el ingreso nacional. También, pues, una regulación efectiva de sectores altamente concentrados, un sistema financiero que deje de privilegiar la especulación y el crédito a las grandes corporaciones y una política industrial que fortalezca capacidades productivas internas en lugar de que dependamos exclusivamente de cadenas globales que son dominadas por los grandes capitales. Entonces, yo eso podría aportar y para terminar, digamos, esta segunda intervención, creo además que existe una limitación adicional que en el informe de Oxfam deja entrever, y es que los estados no operan en el vacío. Ya hablábamos de esto hace un momento. Países como México están insertos en una economía mundial donde las decisiones clave se toman en espacios dominados pues por grandes intereses transnacionales y eso reduce también el margen real de maniobra de los gobiernos nacionales, incluso cuando exista voluntad política o algún tipo de presión. En este sentido, pues yo para concluir esta idea, creo que pensar en un pacto fiscal por sí solo resolverá la desigualdad, perdón, pensar que por sí solo resolverá la desigualdad, pues es sobreestimar el poder de una política redistributiva e ignorar relaciones de poder en la estructura económica. No es que las reformas fiscales no importen, importan, son necesarias, pero creo que no atacan de raíz el problema. Y por último, pues quisiera señalar que en muchos casos los gobiernos sí reconocen la gravedad de la desigualdad y adoptan medidas paliativas, ya sea en transferencias, programas sociales, apoyos focalizados, con los que intentan aliviar situaciones extremas. Pero al mismo tiempo ocurre esto, que mantienen intactos los mecanismos que permiten la concentración del capital. Y en ese sentido, pues esa contradicción limita el alcance de cualquier política redistributiva. Entonces, pues sí, eso sería mi idea. Sí, sí es muy interesante. Igual, bueno, leyendo un poco el informe, eh, pues no nada más concluye, ¿no? Según me comentabas y comentaba Alice también, que no solamente es cuestión de voluntad política. Claro, tiene ese ingrediente, pero no solamente es cuestión de voluntad política. Entonces, eh, igual como mencionabas, Nio,
hay interés, pero pues no siempre pues están tan abiertos a este cambio, a la implementación de nuevas políticas, al cambio de discurso que mencionaba pues Alice. Y bueno, ya pues para igual profundizar en este tema, que pues sería la última y gran pregunta, pues la del futuro que pues nos espera, ¿no? Más allá de los números, ¿qué implicarían estos resultados en términos de las perspectivas de desarrollo de los pueblos, que obviamente pues sufren estas desigualdades, ¿no? Alice, no sé si nos puedas ayudar con esta pregunta. Es una pregunta muy, muy, muy grande, pero para mencionar algunos aspectos, creo que es muy importante pensar en qué significa desarrollo para nosotros, ¿no? Por un tiempo fue muy querido decir el progreso, pero bueno, ¿qué significa el progreso para uno o para otro, ¿no? Y en este contexto actual lo que estamos viendo es que hay algunos sectores, yo lo mencionó al principio, que dominan la estructura económica y que son los que más riqueza que generan, o sea, extraen básicamente, que son tres o cuatro sectores en el país y en la región, ¿no? Telecomunicaciones, medios, energía y finanzas, básicamente. Y la gran pregunta es, si estos sectores crecen y con eso obviamente va a crecer la economía en términos de su medición abstracta macro, que es el Producto Interno Bruto, ¿eso significa un desarrollo, un progreso para la población? Probablemente no, al menos de que sí puedan ser parte de esa distribución, ¿no? Entonces hay que pensar que una mejora en la condición de muchos es más relevante para el desarrollo que el ingreso más alto o la riqueza más alta de algunos muy pocos, ¿no? Como siempre dice Oxfam en sus reportes, la riqueza para todos y no para pocos, ¿no? Esa es la primera cosa. Hay que pensar en realmente qué queremos y en qué nos enfocamos cuando hablamos de desarrollo. Creo que hay otra cosa que nos deja como a modo de reflexión, autorreflexión y para que todos lo consideremos. Cuando estamos ante una situación como la actual, donde está tan concentrado el poder económico, político, social, cultural, incluso intelectual en muchos espacios, ¿qué implica eso para poder redistribuir? Implica que tenemos que demandar una redistribución. No va a llegar automáticamente, no va a haber un incentivo, una naturaleza, un automatismo, un mecanismo que nos va a traer más igualdad por inercia. No va a pasar. Por mucho tiempo se ha dicho eso, ¿no? De que si a los ricos les das más, eventualmente todo va a bajar hasta todos los estratos y todos vamos a beneficiarnos. Queda clarísimo y expuesto que eso no es el caso. Algunos sospechaban que no funcionaba desde hace más tiempo que otros, pero bueno, está ampliamente confirmado. Entonces, claramente hace falta que como sociedad demandemos ese cambio, demandemos que haya más redistribución, que haya más igualdad, ¿no? Y eso pues nos toca a cada quien. En parte, eso creo que, o sea, para lo que nosotros desde la academia hemos pensado mucho con colegas es cómo podemos hacer, cómo podemos fomentar ese cambio, en parte con una pedagogía de los conceptos que se usan, ¿no? Porque hablar de impuestos luego no atrae a mucha gente que no sea experto en el tema y fan de temas así como el impuesto de todas formas, ¿no? ¿Por qué? Porque suena muy seco, suena muy técnico, suena a que de todas formas no lo voy a entender. Entonces la construcción de esos discursos como algo técnico, aburrido, complicado, seco, significa que estamos excluyendo a mucha gente de construir ese futuro que nos interesa a todos, ¿no? Entonces, involucrarse en ese debate significa no dejárselo a expertos que a lo mejor no tienen el mismo objetivo, sobre todo si esos expertos son los mismos que se benefician de esa desigualdad, ¿no? Entonces, pensar un poco cómo podemos incidir en el debate, cómo podemos informarnos sobre cómo funciona el sistema tributario, cómo funciona el sistema de regulación laboral, cómo podemos participar, incidir en la política, yo creo que es algo que nos corresponde a cada quien como ciudadanos y como beneficiarios de una sociedad más egalitaria, ¿no? Entonces, eso como en lo micro, en lo macro, pues sí, pensar en cómo demandar o cómo pedir a los políticos muy amablemente que sí
apliquen las políticas que nos sirvan a todos y no solo a una audiencia muy limitada que les paga las campañas, ¿no? Y ahí entra nuevamente la regulación al financiamiento de campañas, por ejemplo. Mientras que sea tan caro ser político o hacerse político, o sea, lo que cuesta ser candidato para que se postule, lo que cuesta estar en un lugar alto en las listas de elecciones para que sea más alta la probabilidad de ser elegido. Todas esas cosas tienen costos bien definidos y son varios millones. Entonces, nadie que no tenga esos varios millones o alguien que se les paga va a poder llegar a esas posiciones. Mientras que esa sea la situación, no va a poder llegar cualquier persona a esa posición y eso significa que los políticos tienen un perfil muy particular. Eso no nos ayuda a los demás que no estamos en esa posición, ¿no? Entonces, cambiar eso va a ser muy, muy importante. Lograr un nuevo pacto social requiere esa interacción con esos temas. Nio, no sé si pues quieras aportar igual sobre estas implicaciones de los resultados para la sociedad. Bueno, yo creo que los resultados del informe implican que bajo las condiciones actuales, las perspectivas de desarrollo para los pueblos son cada vez más limitadas y desiguales. Cuando la riqueza se concentra de forma extrema, el desarrollo deja de ser un proceso colectivo. Por eso concuerdo con lo que decía la doctora Alice sobre cómo vamos nosotros o cómo se define el desarrollo. Porque sí, a veces unos se limitan a qué es el crecimiento del PIB, pero pues el desarrollo implica mejoras sostenidas en las condiciones de vida, acceso efectivo a derechos, estabilidad laboral, movilidad social y capacidades de decisión sobre el propio futuro. Lo que el informe muestra es que estas condiciones se vuelven cada vez más difíciles de alcanzar para la mayoría, aun cuando las economías crecen. En México, yo creo que esta contradicción es muy evidente. Hemos tenido periodos de crecimiento económico, aumento de exportaciones y expansión de ciertos sectores, pero eso no se ha traducido en un desarrollo equilibrado. Así como decía la doctora, la verdad es que cada vez pierde más crédito, más espacio esta teoría, la famosa teoría del goteo. Entonces, pues tenemos una economía donde persisten grandes brechas regionales, precariedad laboral, informalidad estructural y una fuerte dependencia de actividades de bajo valor agregado. Y pues el resultado es un modelo que genera riqueza, pero no desarrollo social generalizado. Y uno de los efectos más graves de la desigualdad extrema sobre las perspectivas de desarrollo es precisamente que bloquea lo que ahora se establece como la movilidad social. Cuando el acceso a una educación de calidad, salud, vivienda y empleo digno depende crecientemente del nivel de ingreso previo, las sociedades se vuelven más rígidas. En este contexto, pues tendríamos que millones de personas quedan atrapadas en condiciones que no eligieron y de las que difícilmente pueden salir. Además, considero que la concentración de la riqueza tiene un impacto directo sobre la capacidad del Estado para orientar el desarrollo. Ya comentábamos sobre esto anteriormente, pero en efecto, cuando el poder económico se concentra, las decisiones estratégicas tienden a responder a intereses privados y no a las prioridades o necesidades colectivas. Y pues esto limita la inversión en infraestructura social, ciencia, tecnología y desarrollo productivo de largo plazo, que son fundamentales para romper círculos de atraso. Y para países como México, esto se agrava por la forma en que estamos insertos en la economía mundial. La especialización productiva subordinada, la dependencia tecnológica y financiera y la presión constante por mantener condiciones atractivas para el capital reducen el margen para construir un proyecto de desarrollo propio. Así, el crecimiento sí ocurre, a veces más o menos limitada, pero el desarrollo pues se posterga. Entonces, en este sentido, yo creo que el informe permite entender por qué, pese a múltiples diagnósticos y advertencias, el problema se reproduce. La desigualdad no solo genera pobreza material, sino que debilita los mecanismos de integración social y de legitimación institucional, erosionando pues la confianza en las instituciones y alimentando la frustración, el descontento y la polarización. En este escenario, pues hablar de desarrollo sostenible se vuelve cada vez más difícil.
Y desde esta perspectiva que yo planteo, las implicaciones son profundas, porque considero que es lógico que mientras el modelo económico continúe organizado en torno a una alta concentración de la riqueza y del poder económico, el desarrollo de los pueblos será parcial, frágil y excluyente. Y pues creo que no se trata de una falta de recursos, sino la forma en que se organiza la producción, la distribución y las decisiones centrales de la economía. Eh, Sí, en síntesis, digamos, yo creo que los resultados del informe, sí estoy de acuerdo con lo que dice la doctora, de que pues estas son discusiones, planteamientos o información que hasta recientemente se ha dado así de manera tan pública y tan clara. Eh, pero sí, los resultados pues muestran que las actuales trayectorias económicas no conducen a un desarrollo pleno para las mayorías, sino a una profundización de las brechas existentes. Y para México, esto significa que el desafío no solo es crecer más, o sea que eso también ya es un desafío, sino que también se requiere repensar las bases mismas del desarrollo, colocando las necesidades sociales y productivas del país por encima de la lógica de concentración que hoy domina. Y para terminar, pues solamente quisiera mencionar que dado todo esto que hemos platicado en esta ocasión, yo creo que pues la alternativa más viable por todo lo que hemos vivido recientemente y a lo largo de los años, pues sigue siendo que la sociedad, o sea, los propios trabajadores, la gente necesitada, la gente marginada, sí busquen una organización consciente que tenga pues un plan claro y sustentado y que logre incidir pues en el modelo económico. Eh, sí, esta última parte que nos comentabas, pues era también, ¿no? Eh, o también formaba parte, pues, de las conclusiones de Oxfam. Es muy interesante cómo, pues, la participación ciudadana eh, es la única que va a hacer posible que cambien todas estas cosas, igual porque, pues, es la más afectada de esta dinámica, pues, de concentración y la desigualdad, pues, a nivel ingresos que intenta combatir Oxfam. No sé, ya para pues despedirte, Niobe, si quieras decir algunas palabras finales a nuestro público de este tema. No, pues algo que agregar no. Se podría profundizar, yo creo, en las diferentes cuestiones que comentamos y quizá eso ya nos llevaría, digamos, a ciertos matices o ciertas diferencias en planteamientos, digo al menos personalmente con respecto al informe, pero en términos generales, pues creo que así está la situación y eso ya es discusión pues para otro momento. Sí. Doctora Alice, no sé si usted quisiera agregar un comentario final sobre este tema que hemos platicado. Creo que es muy importante que existan programas como este y que exista el interés en lidiar con temas de desigualdad, ¿no? Entonces, bueno, felicidades a ustedes, los que lo hacen y los que lo escuchan, no tanto por lo que decimos nosotros, sino porque es importante pensar en esos temas todos, como dije, no dejárselo a los expertos o a las personas que hacen la política como tal, ¿no? Es algo que nos mejora la calidad de vida estar informados sobre el tema porque ahí sí podemos incidir. Y si lo dejamos a personas que a lo mejor no tienen nuestro mejor interés en su mente, los resultados no van a ser los más favorables para todos. Entonces, qué bueno que sigan demandando y preocupándose por esos temas. Sí, sí, la verdad, pues es un diálogo muy necesario. Eh, como mencionabas, son temas difíciles, pero pues muy importantes para la vida de todos. A lo mejor si me dejas añadir una cosa, que creo que muchas veces caemos en un pesimismo, bueno, yo por lo menos, en un fatalismo al ver esos números, ¿no? De cada vez las cosas están peores y todo. También hay que pensar que hay cosas que mejoraron, ¿no? Hace varios años
no hablamos de esos temas en espacios muy públicos y en la actualidad sí, ¿no? Entonces ya creo que es un ajuste importante y necesario para que mejoren las condiciones, ¿no? O sea, pensar que sí, algunas cosas empeoran, pero sí tenemos una capacidad de incidencia, aunque sea mínima, entonces hay que aprovecharla. Ahora, para finalizar, veamos los puntos principales del análisis a modo de una breve recapitulación. Nos comentaban que este problema pues es un ciclo que se reproduce donde la concentración de la riqueza da paso a la concentración de poder, lo cual a su vez posibilita una mayor concentración de riqueza. Es decir, esta desigualdad económica genera a su vez desigualdad política, como le llama Oxfam. Con ello, los intereses de estas élites van antes que los intereses de personas con menores ingresos, a pesar de que todos participamos en la creación de riqueza. Hasta los medios de comunicación ignoran a los grupos más vulnerables cuando son propiedad de multimillonarios o de plano redirigen el mensaje a favor de sus intereses. Este ciclo puede parar afortunadamente solo si los afectados por él participan en la construcción de un mundo mejor. Mi más profundo agradecimiento a nuestros dos brillantes panelistas, Alice Crosser y Nio Benciso, por su claridad y profundidad, y a ustedes, el público, por acompañarnos en esta reflexión crucial. Les hablo Nadia Campos. Hasta un próximo análisis.